Volvemos aquí a las mañanas informativas por UCI Noticias. Está en nuestra mesa central el economista Carlos Andriansen, decano de la Facultad de Economía de la UPC. Mucho gusto. Muy buenos días, el gusto es mío. Bienvenido. Vamos a hacer un balance económico de nuestro país en 2018, lo bueno y lo malo. ¿Cómo ve el balance de la economía este año que ya nos deja, señor Andriansen? Un balance económico puede ser una conversación muy aburrida y muy larga. Voy a tratar de hacérsela de la manera más directa y más entendible. El año, como siempre, tiene un lado bueno, un lado malo, y un lado feo. El lado bueno tiene que ver directamente y con responsables con el accionar del Banco Central de Reserva. La inflación peruana se mantiene alrededor de 2%, va a cerrar el año, mantiene hace varios años ese nivel de estabilidad nominal, y esto es destacable porque esta tasa es grosso modo mejor, incluso más baja que la internacional. Más allá de discrepancias respecto al manejo, esto habla muy bien de la economía peruana. Hoy por hoy es una carta de presentación en términos macroeconómicos. Tener inflación baja, además, beneficia al pueblo, porque al principal robado en cuadro de inflación alta, usualmente por el mismo accionar de un banco central, es el pueblo, sus ahorros, sus jubilaciones. Así que esto es algo muy bueno que usualmente en los análisis no ponderamos. Lo malo tiene que ver con el accionar de la política económica. El accionar de la política económica impone una serie de retrocesos a la economía. Ni siquiera se renueva la ley de promoción agraria que tantos beneficios le ha dado a la economía. Desde los días de Humala cometemos retroceso tras retroceso, inflamos el estatal, subimos impuestos y así la economía se va estancando, y este año con suerte cerramos cerca de 3% y el próximo año posiblemente menos. Y lo feo, sí tiene algo feo. Usted ve los escandaletes de los fiscales, de los congresistas, el ruido político y el hecho de que la lucha contra la corrupción sea una lucha que tiene mal olor, porque solamente se ataca o se mete preso a los enemigos de un bando y todos los demás están en su casita, tranquilos, y esto huele muy mal. Cualquier analista local o extranjero que vea esto sugiere una lucha contra la corrupción muy débil y una prostitución del aparato institucional. Entonces, ¿no estaría de acuerdo que este referéndum fue una lucha contra la corrupción? No, este referéndum nos diferencia de Venezuela con 19 referéndums. Son ideas. En Venezuela se destruyó Venezuela con 20 referéndums, lo convirtieron en un régimen totalitario, plebiscitos, en los que se ofrecían cosas muy populares que poco a poco iban socavando la institucionalidad. Este referéndum, ¿qué hace? Socavar, imponer 4 cambios constitucionales, infla la burocracia, crea una comisión de amigos para luchar contra la corrupción, reproduce un nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, ideas muy populares, tremendamente populares. Pero ¿usted cree que eso va a acabar con la corrupción burocrática que nos cuesta 13.000 millones de dólares duros cada año desde hace más de 20 años? ¿Usted cree eso? Es una pelea entre amigos. Y eso, para cualquier analista de caray, este es un país con un marco institucional muy débil, muy precario. Ahora, hablando de lo que podría, las expectativas en el ámbito económico para el próximo año, entonces, ¿estaría de acuerdo usted con el ministro de Economía y Finanzas que en el 2019 la economía peruana liderará el crecimiento? Si usted trabajase en el Ministerio de Economía, no le pagan porque eche mala vibra. Él tiene que decir que vamos a crecer 4%. Lo más probable es que 3% incluso sea una perspectiva bastante optimista, dada la caída de los precios externos del año 2018. Los términos de intercambio, ese ratio entre los precios que nos pagan sobre los precios que pagamos por lo que comerciamos, se ha caído 10% el año 2018, o cerca de 2000. La última cifra está por cerrar. Lo concreto es que eso afecta la inversión extranjera, la recaudación tributaria, y creer que el año 2019 vamos a crecer 4%, equivale más o menos a decir que el glorioso Club Universitario de Deportes no solo va a salir campeón, sino que va a ser campeón de la Libertadores o incluso de la Intercontinental. Buena referencia, muy buena. Horrible referencia. Ahora, si hablamos ahora ya en el ámbito político, hace un año muy duro, como ya lo mencionamos, estos casos de corrupción de los buenos, de los duros. ¿Qué tanto afecta a la economía el caso Odebrecht específicamente? Fíjese, el caso Odebrecht grafica el caso de una empresa que tiene una gran trayectoria de sombras en el tratamiento de las inversiones en toda la región, pero que fue perseguida por un expresidente que pudo escapar.
Entonces, por Dios, pobrecito el señor Barata, que no podía ir a ningún cóctel en Lima porque el presidente de la República, con la complicidad de todos los que están acusando, operaba. Así que no me venga. En esta lucha contra la corrupción hay que ser tajante, limpiar a todos, tener una fiscalía de a verdad, una judicatura de a verdad y una policía de verdad. ¿Qué hemos hecho por eso? Solamente se han atacado a los supuestos culpables de un bando. Y usted sabe que hay algo peor que un culpable no vaya preso. Que un culpable vaya preso forzando la ley de manera sesgada, como estamos viendo. Yo no soy muy optimista de la lucha contra la corrupción. Entonces el trabajo de José Domingo Pérez usted no lo ve muy adecuado. No lo veo nada impresionante. Me encantaría que todos, cuando yo vea a muchos otros, y no me va a gustar decir a fulanito, menganito, todos los involucrados, tratados de la misma manera, lo cual implicaría decenas de miles de presos a todo nivel de la burocracia, voy a decir aquí hay una lucha tajante que hay que respaldar. Cuando veo una lucha pasada por malvas, a mi enemigo sí y a mi amigo no, entonces yo digo aquí no se está luchando contra la corrupción. Okay. Ahora, yo tengo una duda. En una entrevista hace unos días que estaba Kenji Fujimori, donde afirmaba que la vacancia de un presidente no constaba solo de la decisión del Congreso, sino también un estudio económico. A Pedro Pablo Kuczynski no lo vacaron porque él se fue, pero su renuncia, ¿cómo afectó a nuestra economía en su momento? Mire, el señor Fujimori es uno de los primeros que requiere una investigación tajante, porque su accionar en la salida de PPK fue algo que muchos etiquetan como ilegal, por más congresista que sea. Por supuesto que el ruido político daña la economía, pero ese no es un pretexto para no meter preso al que hay que meter preso y defenestrar al que hay que defenestrar. Así de claro, porque se ve muy bien que en un país con alta traducción de corrupción burocrática se meta preso a los que sean responsables, desde el señor PPK hasta el señor Fujimori, pasando por el señor Vizcarra si estuviera involucrado, a todos. Pero para eso la corrupción o los corruptos han debilitado el aparato institucional. Entonces hoy día vemos la fiscalía que tenemos, la policía que tenemos y la judicatura que tenemos. Y así, si usted me pide que sea optimista para que la economía se limpie y el año 2019 surja como una economía atractiva, donde los inversionistas peruanos y extranjeros pueden confiar, y le voy a decir que no tengo ningún indicio para creer eso. Ahora, mucho se rumorea, ahora más que nada, que ahora que el José Domingo Pérez ha denunciado a Pedro Chávarri, que el equipo especial no llegaría hasta el otro año. Entre los trabajadores, cuando vemos pelearse a dos patroncitos, decimos pelea de gringos. Esta es pelea de gringos, son gente que habrá que ver si no tienen su historia. Yo siempre he creído que solo se puede culpar al que se le puede probar el delito. Y el problema es que tenemos una institucionalidad tremendamente deteriorada y estas rencillas, los antecedentes del uno y del otro. Es algo personal también, ¿no? Es patético que estén utilizando recursos públicos para algo personal. De hecho, es posible que el señor Chávarri sea inocente o el señor dueño de una tesis sea inocente, pero solo se puede contrastar eso con un poder judicial transparente e impecable, pero sobre todo tajante. No pueden estar un grupito, medios, involucrados en función de sus intereses para tapar a sus amigotes metidos en casos de corrupción. Eso está pasando por los dos bandos. Aquí no hay bando santo. Ahora, cuéntenos un poco, y a la gente que nos está viendo... Un solo ejemplo, sí, voy a ser impertinente. En el caso Chinchero está involucrado el presidente. No me digan que no está involucrado. El caso Chinchero, ¿cuánto nos cuesta esa adenda? Millones. Dicen 400 millones, yo temo que va a ser el doble cuando esto se materialice. Entonces, y esto lo paga el pueblo. ¿Cree que Vizcarra está haciendo todo esto para cubrirse? Yo no me atrevería a hacer ninguna afirmación sobre el señor Vizcarra, ni sobre PPK, ni sobre Keiko, si no fuera dentro de las investigaciones de un proceso judicial impecable. Y no tenemos un aparato judicial impecable. Okay. Ahora, cuéntenos un poco la figura de este proyecto de la jubilación anticipada. Esta es una barbaridad tremenda. ¿Cómo? La gente no puede retirar su jubilación anticipada. Primero entendamos, sí. En el sistema privado, en las AFPs, por ley se nos obliga a ahorrar. Se nos obliga a ahorrar hasta que al final de nuestra vida laboral, a los 65 años,
nos llevamos nuestro fondo, sea chiquitito, la inmensa mayoría tiene chiquitito, o más razonables para muchos. Pero cuando el Congreso demagógicamente comienza a decir saquen su plata, daña a los que están ahorrando y daña a los que se llevan su plata, porque la malbaratea. ¿Quiénes ganan? Básicamente los tres sinvergüenzas que van a comprar acciones y valores muy baratos, porque cuando tú malbarateas tu casa la regalas. Claro. Y segundo, ganan los demagogos en el Congreso, y no quiero decir nombres, no quiero decir el señor Lescano, y todos que van detrás de esta idea, porque ellos no son tanto culpables, tienen pésimos asesores y les hacen hacer cosas que dañan al pueblo. Dañan, además, cuando se dañan las AFPs, se descalza la economía. Y el pobre Oliva, si lo supiera, se debería oponer a esto. Gracias a Dios, a último momento se ha opuesto, y eso habla muy bien, al menos en este solo punto, del señor Oliva, que no le he visto hacer nada particularmente relevante. Ok, hablando también de Oliva, que ha dicho que los trabajadores también deben tomar solo 22 días de laborales o efectivos de vacaciones. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es como si yo digo que voy a jugar un partido de fulbito con mis amigos versus el Barcelona y le vamos a ganar. Las posibilidades políticas que tiene el Ejecutivo, no solo el señor Oliva, de aplicar una reforma laboral que desmonta un montón de botines o de derechos adquiridos, es cero. Cero. Lo tumban. El Villanueva lo cambia más rápido que el buen director técnico de la selección, el melenudo. Ahora que ya acaba el año, empieza 2019, empiezan las gestiones. ¿Qué perspectivas tiene y cuál será el reto más grande de José Muñoz? Fíjese, yo tengo la impresión que si los términos de intercambio se siguen deteriorando, continúa la guerra comercial, un país que vive de comercio, como nosotros, en el mejor de los casos la va a ver gris. Si además seguimos con esto de los plebiscitos chavistas o de plebiscitos populares y deterioramos más la imagen del país, el próximo año, en el mejor de los escenarios, lo veo creciendo 2%. ¿Y cómo ve al nuevo alcalde Jorge Muñoz para el próximo año en su gestión? Es una persona con mucha empatía, su trayectoria en mi reformación es muy buena, pero va a bailar con una muerta. La municipalidad de Lima es una muerta y tarde o temprano lo va a enfriar a él. Y además, si veo que sigue consejos de un montón de almas de Dios que tienen criterios técnicos más que discutibles, yo espero que él, sentado en un caballo, muestre su capacidad de gestión. En caso contrario, va a ser otro que va a echarle la culpa al anterior y al anterior y al anterior. De la situación de la economía tampoco la va a ayudar. Ese de echar la culpa como siempre ha pasado, ¿no? Siempre bueno, es que es muy sano que un funcionario público que llega ponga una línea divisoria. No haga lo que ha hecho, por ejemplo, Vizcarra con PPK. Claro. Hay que delimitar claramente. Okay. Ahora, para terminar, ¿cómo ve el futuro de Alan García para el próximo año usted? Verá, yo le puedo recomendar a una señora que es una gran adivina, la señora Pochita, ojalá siga circulando, no la veo hace años, y ella hace adivinanzas. Yo la verdad que no sé, el futuro político en el Perú, de los políticos en general, se parece mucho a la guerra, a la política. En la guerra la gente se muere, en la política se mueren y vuelven a nacer. Porque al fin y al cabo, lo que busca el elector en cada elección es al menos malo. Claro. Y más malos que Alan García, más peligrosos, más incapaces, más corruptos hay. Okay. Entonces puede Alan García en algún momento, y es una posibilidad muy discutible, ser el menos malo. O sea, el mejor. Por supuesto. Bueno, que no nos engañen, señor televidente, el menos malo es el mejor. Sí, bueno, estuvo con nosotros el economista Carlos Adriansen, decano de la Facultad de Economía de la UPC. Vamos a ir a un corte comercial, no se despegue, viene María Laura con su Café para Dos. Muchas gracias y felices fiestas. Felices fiestas. Gracias.